Shalom. Esta semana hemos leído en la Torá la parashá de Trumá. Dios le dice a Moshe, habla a los hijos de Israel y les dirán reciban una Trumá de cada persona que en su corazón lo desee, tomen mi Trumá. La Trumá es una ofrenda. La raíz de la palabra Trumá, como romemú, quiere decir levantar algo. Quiere decir que la trumá es realmente levantar algo de otro lado. Es decir, tomar algo de, digamos, un aspecto físico y levantarlo y elevarlo a un nivel espiritual. La ofrenda a Dios convierte a nuestras posesiones materiales en algo espiritual. Muy interesante que la palabra aquí dice tomen. Y en otras partes dicen la gente va a dar. La diferencia es que hay dos tipos de ofrendas o regalos que están referidos en esta parashá. Una es la obligación de todo miembro del pueblo de Israel a dar medio shekel, cada persona, pobre o rico, al templo. Y ese dinero se usaba para dar los sacrificios comunitarios. Y la razón por la cual el pobre tenía que dar, aunque no tuviera, tenía que buscar algo para dar, y el rico no podía dar más del medio shekel, es para que toda la gente se sintiera igualmente conectado con el centro espiritual del Bet HaMikdash, o del santuario, o del tabernáculo. Esa ofrenda, una ofrenda que se ofrecía obligatoriamente, e incluso justamente vamos a estudiar en el próximo mes, en el Shabbat Shekalim, que hay un Shabbat especial donde se lee la Torá, esta parte, para que todo el mundo recuerde que tienen que dar esta ofrenda. La ofrenda se daba en todos los judíos, y Filo en Alejandría hablaba de cómo la gente daba este medio shekel aún fuera de Israel con mucha dedicación. Este es el primer regalo, es un regalo realmente que es lo tomes, hay que tomarlo, lo quieres o no. Venía el colector como el colector de impuestos y le sacaba a la gente esto en medio cheque para que todo el mundo participara. Para que aún el que es avaro y no quiere dar, también él se sienta metido en la comunidad y no excluido. Pero hay otro regalo, que es un regalo de ofrenda involuntaria. Y ahí la Torah dice aquel que quiere dar voluntariamente. Cada persona podía dar mucho oro, podía mucha plata, todo tipo de ofrendas, de textiles, eso lo que él querían. Por eso las palabras en la Torá, hay dos palabras, una es la palabra tomen y otra es la palabra que van a dar. Una cosa muy importante, quiero hablar de esto, que la fundación de servicio a Dios es dar. Hay algunas personas que piensan que nosotros estamos en un jardín de diversiones y que Dios es como una persona que tiene que siempre darnos cosas para nosotros. Y si no nos da, estamos muy tristes. Decimos, ¿por qué no nos da? ¿Por qué nos falta? Y nos quejamos de lo que no tenemos. Pero en realidad es al revés. Este mundo es un mundo donde nosotros venimos acá para dar algo a Dios. Es la idea del hombre que tiene que dar, es la idea de la grandeza de la humanidad. Pero por otra parte, nosotros tenemos que pensar, ¿cómo podemos darle algo a Dios si todo no viene de Él? ¿Cómo podemos darle algo? Si desde Él, como dice David Amelech, el rey David, de lo que tú me diste, te lo voy a dar a ti. Entonces dice el Rabí Moshe Chaim Luzzatto, lo que puede en su libro Mesilat Yesharim, el sendero de los justos, lo poco que podemos dar, lo tenemos que dar. Y dice, lo que puede levantar el despierte espiritual es darnos cuenta de todas las bendiciones que Dios nos ha dado todos los días y todas las horas. Y los milagros grandes que ha hecho con nosotros del momento que hemos nacido hasta el último día de nuestra vida. Y cuando más una persona reflexione en estas cosas, podrá entender así en sí mismo la obligación
la gran obligación que él tiene con respecto a Dios que le ha dado tantas cosas buenas. Y que no sea, y de ese modo no será Aragán despreciando este servicio. Porque en realidad lo menos que podemos hacer con Dios es reconocer lo que nos ha dado a nosotros. Entonces, vemos aquí la importancia del dar y la fundación ética que necesitamos entender en el mundo. Que venimos para dar, no para recibir, no para tomar. Dios nos ha dado muchas cosas ya. Nuestra función ahora es poder entender cómo podemos dar. Primero a Dios, dar al prójimo. Ahora vamos a ver un momentito cómo vamos a dar a Dios. En primer lugar, la idea del medio shekel, como hemos hablado, obligación, explica que toda la fundación del santuario no es un santuario personal. El santuario del tabernáculo y después del Bet HaMikdash, del templo en Jerusalén, era un proyecto comunitario o general de todo el pueblo de Israel. Muy interesante, como una nota adicional, que hoy en día hay muchas discusiones si podemos o no reconstruir el templo en Jerusalén. Y hay muchas personas que dicen que tendríamos que hacerlo. Pero el problema es que si es cierto que hay unas personas que ya están dispuestas y ya preparadas para dar al templo, hay muchos otros miembros del pueblo de Israel que no están. Y como el proyecto del templo es un proyecto comunitario de todo el pueblo, tenemos que esperar a que todo el pueblo esté preparado y dispuesto, y preparado espiritualmente para poder construir el templo, para que todo el miembro del pueblo de Israel pueda participar en este gran proyecto. Bueno, ahora empezaremos a hablar de los símbolos del templo, del tabernáculo. Primero, hablemos de una cosa muy importante. La idea del tabernáculo parece muy física. Y como yo he escrito en un artículo anterior, uno parece extraño que nosotros tengamos un templo físico cuando nosotros, la idea de nuestro Dios es tan abstracta, sin ninguna figura, sin ninguna cosa, representaciones en el mundo físico y material. Y entonces, como dice Shlomo Amelech, los cielos y el espacio no te pueden contener. ¿Y cómo podría esta casa que yo he construido? Cuando dice Shlomo del Bet HaMikdash. Y el profeta Isaías hace una declaración muy similar cuando dice, en nombre de Dios, ¿qué casa podría construir para mí y qué lugar de residencia? Entonces, como en realidad parece algo imposible que podamos pensar que Dios va a estar en una casa limitada, uno tiene que preguntarse por qué viene este mandamiento. Dice en la Torá, construyan para mí un santuario y yo residiré en ellos. Muy interesante que no dice residiré en él, en el santuario, sino en ellos, en el futuro, en el plural. Si construye un santuario para residir en quién, para él, en el santuario. La respuesta es no. Construir el santuario va a poder crear la posibilidad que Dios, la presencia de Dios esté en todos nosotros. Muy interesante. El santuario no es para Dios, no es para que Dios venga, sino para que esté con nosotros. Algunas personas, algunos rabinos, piensan que aunque la Torá no ha contado todavía la historia del becerro de oro, que en realidad esta parashá realmente tiene que venir después de la parashá del becerro de oro. Y que esta parashá del requerimiento de crear un templo físico y material es una concesión a una debilidad humana, donde nosotros necesitamos algo físico, y que no es realmente, Dios no necesita nada. Nosotros en el becerro de oro demostramos que teníamos la debilidad, que no podíamos
entender a Dios sin algo físico. Entonces Dios, como una concesión a nuestra debilidad, después del becerro de oro, nos da esta orden de construir un templo de modo muy específico, como vamos a ver más adelante, que todas las medidas, toda la orientación, todos los materiales, son todos requeridos de una forma muy, muy específica, que la construcción del templo es cumpliendo el mandamiento de Dios, pero de todos modos es una concesión a la debilidad humana. Entonces, este capítulo en realidad debería pertenecer después del capítulo del becerro de oro. Sin embargo, otros rabinos, como Nachmanides y muchos otros, están en desacuerdo con esta opinión. Dicen que en realidad la parashá esta viene antes del becerro de oro. Que de una forma el becerro de oro fue como un error exagerado, una equivocación, después de haber recibido este mandamiento. Como Dios les dice algo físico, entonces ellos también piensan que necesitan algo físico. Y que en realidad el requerimiento del templo es un requerimiento muy espiritual, mucho más importante, no una concesión a la debilidad humana, sino en realidad una necesidad muy importante para el ser humano. Que Dios quiere que haya un templo y que todas las medidas del templo están de una forma, tienen un secreto, como una relación con el universo más allá de nosotros, y que como si fuera una representación de una organización cósmica que nosotros tenemos en una forma, en modelo pequeño, en Jerusalén o en el tabernáculo. De acuerdo a esta teoría, entonces, el requerimiento del templo es mucho más místico, mucho más profundo que simplemente un templo para que nosotros tengamos algo concreto. Hay un rabino, el rabino Simcha Sisel, del pueblo de Europa, Kelm, que presenta el concepto que el espacio físico para la presencia de Dios es similar a la corriente eléctrica. En el caso de la electricidad vemos que es posible que haya electricidad en nuestras casas para crear luz, pero solamente cuando nosotros conectamos un objeto que da luz, que la luz se produce. Es decir, que haya electricidad en nuestra casa, en una casa oscura, no quiere decir que no esté oscuro. Hay electricidad para hacer luz, pero sin nuestra acción humana, una acción activa, la luz no se produce. Similarmente nosotros, la santidad de Dios está por todos lados, en cada cosa. El templo fue una forma de demostrar cómo podíamos nosotros ver la luz de Dios en este mundo. De una forma, uno puede crear también que, de una forma simbólica y mística, todo el mundo, todo el universo está lleno de la luz de Dios. Pero solo cuando nosotros tenemos ciertas acciones, podemos revelar esa luz de Dios para nosotros y para los que están al lado nuestro. Continuemos ahora con la historia del templo mismo. En el templo, en este tabernáculo, en primer lugar, todo está muy definido. No dice creen un espacio, dice cuánto es el espacio, cuánto de ancho, cuánto de largo, qué tipo de columnas va a haber para el tabernáculo, qué tipo de textiles van a ser las paredes con ellos. En cada detalle de cada cosa, cómo se construye la menorá, que exactamente cómo se construye el candelabro, cómo se construye el arón, el arca de la ley, de las tabletas de la ley, todo está definido, pero hasta el centímetro último. Y no se puede salir de esta medida. Yo voy a dar un ejemplo, por ejemplo. El candelabro tenía que ser hecho de un bloque de oro. Todas las partes del candelabro no podían estar creadas separadas y después unidas con un soldado. No, era un bloque entero de oro que tenía que ser trabajado para crear el espacio de todos los, de la base y de las siete brazos. Y cómo exactamente había un brazo central del cual venían los otros 6, 3 de cada lado. Exactamente. Tiene cómo debe ser. Cada
em, adorno estaba también definido en la Torá. No se podía hacer algo especial o sacar algo de esto. Si se sacaba una cosa o se creaba una cosa, la menorá no era correcta. Pero escúcheme una cosa muy importante. La Torá dice que el peso de la menorá tenía que ser de un cierto peso. Era kikar. Digamos que sea 100 kilos, por ejemplo, ¿no? O 100 libras de peso. ¿Qué pasaba si el hombre que estaba trabajando, el orfebre que trabajaba con el oro, sacaba un poquito más de oro y no le quedaba exactamente a 100? Entonces tenía que hacerlo de otra vez. No podía agregar. Si lo hacía un poquitito más, tenía que empezar a sacar. Es decir, que el candelabro debía ser exactamente de este peso. Es un ejemplo de cómo todos los objetos del tabernáculo y del templo estaban definidos de una forma muy, muy precisa, al último centímetro, a la última onza de peso. Hay tres partes, tres muebles en realidad de esta para allá, y después viene el tabernáculo mismo, que es el espacio donde se crea el templo. Recuerden que todo el templo, este tabernáculo era movible, así que es muy interesante arquitectónicamente cómo todo se creaba de una forma para que se pudiera levantar en cualquier momento y construir de una forma muy correcta. En realidad, nosotros tenemos que entender que el acercamiento a Dios no es creado simplemente por la creación o la erección de este tabernáculo, pero sí solamente por el cumplir en nuestras vidas personales y públicas a voluntad de Dios como está expresada en la Torá. Entonces, en realidad, justamente la creación del templo no fue la parte física, sino fue justamente la obediencia a cómo se creó el templo de acuerdo exactamente a la voluntad de Dios. Recuerden que hay una cosa muy interesante, la palabra tabernáculo quiere decir, está en hebreo como Mishkan. Mishkan, que viene de la palabra Shejinah, la presencia de Dios. La palabra Mikdash, el templo se llama Mikdash, viene de la santidad. En realidad, la santidad y la presencia de Dios, la cercanía a Dios, son el mismo concepto. De esta forma se ve la combinación entre Kedushá, santidad, y Mishkan, el tabernáculo, para que Dios esté con nosotros. Ahora, vamos a ver que los elementos de los muebles son, primero, el Aarón, el arca. La primera cosa que se habla es del arca. El arca que tenía solamente las tabletas de la ley, las segundas, y los fragmentos de las tabletas primeras que había roto Moshe Rabbeinu. Lo único que había en el arca. La construcción del arca es muy interesante, tenía oro por adentro y por afuera, y el centro era un pedazo de madera. Como dice Rashi, explica, había una caja grande de oro en la cual se entraba una caja de madera y después una caja más pequeña de oro adentro. Eran tres cajas, una dentro de la otra, abiertas. Arriba había una cobertura que se llama el caporet, y esa cobertura tenía los dos, llamémoslos querubín, los querubines, que eran la forma de dos niños jóvenes con alas. Toda la idea del querub es muy importante. Como dice el libro del Kuzari, que lo explica así: nosotros no podemos hacer figuras nuestras, pero como Dios es lo que quiere, entonces hacemos lo que Dios hace. Dios dijo que hay que hacer los querubines y nosotros tenemos que hacerlo. Pero
En realidad, la figura del querubines no estaban solamente sobre el tabernáculo, sobre el arca. También estaban en las cortinas que separaban partes del templo y en partes de los textiles que estaban. Había unos querubines que eran tejidos en el material, otros que estaban eh, eh, cosidos o bordados sobre el material. Es muy interesante que la idea de la Torá, del arca, es la primera cosa de la que se habla en este parashá, porque en realidad es la fundación de todo el pueblo de Israel. La Torá es el centro. Quiero agregar un momentito que en todas las cosas que se crean, todos los muebles, la Torá dice, y tú harás, y tú harás, y tú harás. Pero en la construcción del arca dice, ellos harán, en el plural. Los rabinos preguntan, ¿por qué la diferencia en el número del verbo? ¿Por qué no dicen todo lo mismo? Y los rabinos explican, mientras todos los otros objetos del templo pueden ser hechos por individuos, el arca debe ser hecho por todos, en el plural. Porque la Torá es el centro de la vida del pueblo de Israel. La Torá tenía, el arca, perdón, tenía dos palos de los cuales con los cuales se transportaba el arca cuando se movía. Muy interesante que estos palos o estos objetos como tubos de madera no se movían, no salían nunca de la Torá, del arca. Estaban siempre ahí, aun cuando uno los dejaba en un lugar, los palos dejaban. Los otros palos que llevaban el altar, o la menorá, o la mesa de la cual vamos a hablar, todos tenían palos que salían, cuando los llevaban con ellos, y cuando llegaban a un lugar estático, lo dejaban en un lugar y sacaban esos palos. Entonces quiere decir que en realidad el movimiento del arca representa que, los medios de transporte de este espacio no tienen nunca afectan la presencia de la Torá. Quiere decir que la Torá va a estar siempre con el pueblo de Israel a donde vayan. Es posible que el candelabro, cuando destruye el templo, o la mesa de los panes, ellos están, digamos, conectados y solamente existen con respecto a la tierra de Israel. Pero la Torá no. La Torá puede existir en todas partes del mundo donde el pueblo de Israel esté. El arca es el primer elemento del cual se habla. Después se habla de la menorá. La menorá, perdón, después se habla de la mesa. La mesa era una mesa realmente como un armario, que tenía 12 estantes, donde se ponían 12 panes. Y en estos panes se hacían todos los viernes y se cambiaban cada Shabbat. Cada semana estos panes salían, los Kohanim los comían y les daban ponían nuevos panes. El pan evidentemente representa la economía, representa la parte financiera, que es importante para un pueblo. Tenía que tener, toda la economía debe estar también representada en el templo. No podía haber una economía que fuera diferente de la voluntad de Dios. Una economía que tuviera cierta justicia, cierta ética, cierta moralidad, como si fuera parte del templo. Entonces, el shulchan, la tabla de estas 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel, representaba que la economía del pueblo de Israel venía
ser originada y gobernada por la voluntad de Dios. La tercera parte de esto es el candelabro. El candelabro de los cuales siempre vemos como el símbolo del pueblo de Israel, representa la luz. Y la luz en este caso representa la cultura, la ciencia, la tecnología. Entonces, en estos tres objetos vemos una de las partes fundamentales de cómo Dios quiere organizar al pueblo de Israel. El centro, el corazón, el alma, es la Torá. Y esa Torá sigue con el pueblo judío por todos lados, aunque estén afuera de Israel. Después viene la economía, la importancia de una economía para un pueblo, la importancia de que la gente viva, que tenga sus necesidades, que haya justicia social, que haya justicia con respecto a todo lo que existe, que la gente pueda comer, pueda vivir, pueda gozar de su vida. Y tercero, las ciencias, la tecnología, la importancia de la que personas pueden estudiar, otras ciencias aparte de la Torá. Estos son los tres elementos principales del tabernáculo y después del templo también. Quiero explicarles brevemente que si uno ve el Mishkan, el tabernáculo tenía una parte que era abierta, donde estaba el altar, que es otro aspecto del tabernáculo, y después había una parte cubierta, esta parte descubierta. Después había una parte cubierta, la parte cubierta con un techo, tenía dos secciones. Una sección interna, separada por una cortina, y la parte más occidental, la parte del templo, la parte del oeste, era donde estaba el arca. Estaba cubierta por esta cortina. Nada más que el arca. Delante de la cortina, en la parte cubierta del techo, había la menorá de un lado y la menorá al lado izquierdo y las tablas, la mesa del lado derecho. Y esa es la organización del templo o del tabernáculo. La parashá continúa hablando de la parte descubierta, que era la parte, digamos, anterior de este tabernáculo, donde estaba el altar, donde hacían los sacrificios. Quiero recordarles solamente dos elementos de la construcción del tabernáculo como el espacio. Tenía cortinas, tenía columnas de madera, tenía estacas donde entraba en la tierra para que tuviera estabilidad, etcétera, etcétera. Y muy interesante que en una parte la Torá dice que la cortina tenía el mismo largo que la columna, pero tenía que ser doblada al costado de la columna. Y Rashi explica que la cortina, la Torá dice que la cortina no llegue hasta el piso, porque el piso es sucio. Entonces no quería que la cortina se ensuciara. Entonces la cortina cubría la columna, pero después se levantaba un poquitito para que esté doblada alrededor, para que no toque el piso. Rashi comenta una cosa muy, muy, muy linda y muy importante. Dice, la Torá nos está enseñando acá la importancia de estar limpio, de tener un sentido de estética, de sentido de una cosa de organizada y limpia y clean, prolija. Una idea muy linda. Pero quiero terminar con esta parte quizá más importante. En realidad, nosotros vemos acá el principio de una descripción física, cuando Dios siempre nos ha pedido que tengamos nada físico en representación. Entonces, para explicar ese tipo de contradicción, ya hemos explicado que quizá algunos dicen pues porque nosotros necesitamos algo físico sin el cual no podemos tener una relación con Dios, y otros que dicen que es necesaria la parte física para poder demostrar que nuestras acciones humanas son las que traen
la presencia de Dios al mundo. Pero en realidad la cosa fundamental del templo no es cómo se construye, no es que se construye de una forma específica, sino que es la alegría con la cual damos las ofrendas, la dedicación para que todo lo se haga de exactamente como Dios nos ha pedido. Estos son los aspectos que estamos dándolos a Dios. No es la ofrenda, no es el material, no es la construcción física, es que la obediencia con la cual hemos creado este espacio, con cada detalle, sin ninguna queja, y darlo a Dios con alegría. Dos elementos entonces, la alegría de dar y darlo de forma exacta como Dios lo pide. Esto es el templo en verdad, en realidad. Por eso, como repetimos al principio, no es el templo que representa la santidad, sino que somos nosotros en la construcción del templo, en llevar a cabo, en cumplir la voluntad de Dios, como está escrito en la Torá. Esto es, en realidad, lo que significa la presencia de Dios. Por eso entendemos, como va a decir más adelante en la Torá, construyan para mí un templo y yo residiré en ellos. En la forma que se construye el templo, en la dedicación, en la obediencia, en la atención a cada detalle de Dios y en la alegría con la cual se dan esas ofrendas. Ahí es donde está Dios, y ahí Dios reside en ellos. Aunque no tenemos en este momento un templo, esperamos que en el futuro cercano podamos todos estar en el templo de Jerusalén, del cual la luz del mundo se va a ser revelada. Dios, la luz de Dios va a ser revelada para todo el mundo, y el pueblo de Israel será el mensajero de esta nueva luz. Como dice la Biblia, de Sion saldrá la Torá y la palabra de Dios de Jerusalén. Que sea pronto en nuestras vidas. Amén. Que ni razón.